Es tiempo ahora de abriendo puertas con Pensium. Pensium son unas personas que nos pueden ayudar a pagar una residencia sin perder la titularidad de nuestra vivienda. Como siempre, tenemos en nuestros estudios al señor David Igual. Es director de operaciones de Pensium y conductor y director de este programa. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú también? ¿Sí, Pues no? bien, también, sí, sí. Hoy vienes con una señora. Pues mira, Cuéntame. sí, aprovecho porque tenemos hoy una invitada de lujo, es Natalia Martínez, que es responsable de alianzas estratégicas y comunicación de Habitat 3. ¿eh? Y yo iba a explicar lo que es Habitat 3, pero es que creo que no lo haré bien. Entonces dejaremos a Natalia que nos lo explique. Natalia, a ver, el objetivo es explicar un acuerdo que hemos hecho Exacto. con ellos y lo primero pues es explicar Habitat 3, la importante función que hace y bueno, pues cuál es su objetivo, etcétera. Natalia, Pues adelante. bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a Gracias. acompañaros esta tarde en 60 de Salud. La Fundación Habitat 3 es una gestora de vivienda social que trabajamos con otras entidades sociales y con administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que hacemos es alquilar pisos, comprar pisos, rehabilitarlos y ponerlos a disposición de programas públicos de alquiler social con distintos ayuntamientos y algún consejo comarcal, y también ponerlos a disposición de los proyectos de inclusión de las entidades del tercer sector. Bueno, eso es fundamentalmente lo que hacemos. En estos momentos tenemos un parque de aproximadamente 1.245 pisos que alojan a unas 3.400 personas. Empezamos a trabajar a finales del 2014. Este año, a finales de año, cumpliremos 10 años. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Hombre, han logrado cosas porque en 10 años su nombre suena mucho. Bueno, pues sobre todo ha sido el trabajo en alianza. Hoy vamos a hablar de una alianza con Pensium, pero todo este tiempo hemos estado trabajando en alianza con ayuntamientos, con la Generalitat, con otras entidades sociales, con empresas privadas que también nos apoyan. Entonces yo creo que en esos 10 años hemos podido llegar a donde hemos llegado gracias a esta red, ¿no? A este trabajo en alianza, pensando que el tema de la vivienda es muy serio y que difícilmente ningún actor lo puede resolver solo y que solo trabajando conjuntamente podemos abordarlo. Muy bien, no cabe duda de que el derecho social de tener una vivienda, pues Habitat 3 contribuye muy positivamente y además, bueno, que siempre se habla de las entidades del tercer sector, ¿no? Creo que os englobáis en este ámbito. Yo creo que su característica principal es que trabajan pues en red, con alianzas, con entidades diferentes. Entonces vosotros operáis en Cataluña, pero creo que tenéis también unas alianzas y acuerdos Sí. con entidades de toda España, ¿no? De hecho, el marco de nuestra actuación es fundamentalmente Cataluña. De las viviendas que tenemos, un porcentaje muy alto están en Barcelona y el área metropolitana, pero estamos en Amposta, estamos en Lérida, en Manresa, estamos, creo que son 40 y tantos municipios. Y recientemente, esto ha sido cosa de este año 2023, hemos pasado a formar parte de una alianza estatal que se llama Vivas y que es una alianza por la vivienda social y asequible, que en el caso de aquí de Cataluña somos a partir de Cohabitac, que es una alianza en sí misma de distintas fundaciones que nos dedicamos a la vivienda social en Cataluña, y sí que tenemos un poco la voluntad pues de también trabajar en alianza con otras entidades del tercer sector que están gestionando vivienda en otros sitios de España, ¿no? Muy bien, bueno, pues cualquier oyente que pueda estar interesado, no deje de ponerse en contacto con nosotros o con Habitat 3, porque probablemente tendremos oportunidad de ayudarles. Vamos a abrir, si te parece, después el WhatsApp del programa por si algún Claro. oyente quiere hacer alguna pregunta. Es el 646 54 2005 646 54 2005. Muy bien. Bueno, pues creo que también es el momento de hablar del acuerdo que hemos hecho entre nosotros, ¿no? Pues, a ver, Pensium y Habitat 3, ¿en qué nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos que podemos ayudar? En algún programa anterior hemos hablado de lo que hacemos en Pensium. Sí. En Pensium, pues nuestro objetivo, nuestra razón de ser es ayudar a las personas mayores que tienen que ingresar a una residencia
todo el mundo sabe que es mejor quedarse en casa, pero lamentablemente hay veces que la situación de dependencia pues no es posible quedarte en el propio domicilio, y donde pueden estar mejor atendidas estas personas pues es en una residencia. Llegado el caso, pues estas personas se ingresan en este centro y queda la vivienda disponible, y nosotros ponemos la vivienda en alquiler para poder, mediante el alquiler, pues ayudar a que se pueda pagar esos gastos que tiene, que seguramente son como 3 veces la pensión que cobra la persona de media de ingresos, ¿no? Y bueno, aunque no le alcance con el alquiler, nosotros le anticipamos el dinero que haga falta. Ahora, mediante este nuevo formato, esta vivienda pues la vamos a poner a disposición de Hábitat 3 para que se le dé incluso un uso social, ¿eh? Entonces, pues vamos a multiplicar lo que sería el impacto social, ¿no? Exacto. Porque no solamente pues conseguiremos que una persona vaya a una residencia y que pueda pagarse los gastos asistenciales que necesita, sino que además pues ponemos una vivienda a disposición. Buena falta hace que haya viviendas Sí, tanto. en alquiler, y se la cedemos a Hábitat 3 para que haga el uso, ¿no?, que de acuerdo con su finalidad pues considere, para poder poner a estas personas que están en situación de vulnerabilidad o que considere, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de este uso último? Sí, bueno, y yo también quería hablar un poco del acuerdo. De hecho, Hábitat 3 y Pensium ya han colaborado alguna vez. Lo que hacemos ahora con este acuerdo es formalizar esta relación que ya teníamos. Yo creo que hay un entendimiento de base, porque aunque somos dos organizaciones diferentes, Pensium es una empresa, nosotros somos una fundación, pero las dos organizaciones han nacido para atender una necesidad social, ¿no? En el caso de Pensium, que las personas puedan ir a una residencia, y en el caso de Hábitat 3, que las personas que lo necesitan puedan tener una vivienda. Por tanto, ya hay una sintonía, ¿no?, de origen y de la razón de ser de las dos organizaciones. Una muy buena sintonía. Una muy buena sintonía, pero es que luego además Pensium obtiene pisos que tiene que alquilar, y tiene que alquilar con garantías para poder ayudar a las personas a pagar la residencia. Y Hábitat 3 necesita pisos. Para hacer lo que hacemos, nuestra materia prima son los pisos para poder contribuir con programas, lo que os decía, ¿no?, con ayuntamientos o con otras entidades sociales que necesitan por las viviendas. Entonces, casi podríamos decir que era una alianza, si no inevitable, desde luego, que se ha producido, pues eso, desde la sintonía de las misiones de las dos entidades, y en este caso pues desde que Pensium tiene viviendas y esas viviendas se tienen que alquilar y Hábitat 3 las necesita, ¿no? Nosotros, pues bueno, como os decíamos, buscamos viviendas en el mercado de alquiler, también compramos viviendas, la rehabilitamos, y luego hablaremos un poco del impacto social. La rehabilitación de nuestras viviendas en una gran mayoría se hace mediante acuerdos con empresas de inserción, que son empresas que dan oportunidades de formación y de trabajo a personas que a su vez también están en riesgo de exclusión. Es decir, nuestras viviendas no solo tienen un impacto en las personas que van a vivir, sino que tienen un impacto en las personas que las rehabilitan o las adecúan, porque también pueden desarrollar una capacitación y una oportunidad de trabajo. Y entonces, pues bueno, las ventajas que esto puede tener, porque claro, tiene que ser bueno siempre, ¿no? Los acuerdos buenos son los acuerdos que son buenos para ambas partes. Para los propietarios de los pisos, que en este caso van a ir a una residencia y tienen que poner el piso en alquiler, el alquiler a través de Hábitat 3 lo que les da es una garantía de cobro. Yo he pasado la vida en el mercado inmobiliario, soy administradora de fincas, y hasta ahora nunca le había podido decir a un propietario: usted va a cobrar sí o sí. En este caso le podemos decir a los propietarios: ustedes van a cobrar sí o sí, porque Hábitat 3 se compromete en virtud de esos acuerdos con ayuntamientos o con otras entidades sociales. Hacemos un acompañamiento a las personas que viven en las viviendas, o sea, no les alquilamos la vivienda y ya está, sino que hay un equipo educativo, porque bueno, son situaciones en muchos casos de pérdida de vivienda por desahucio o de situaciones de dificultad de acceso a la vivienda, y en general entendemos que estas personas, la vivienda es el primer paso, ¿eh? Como Claro. dicen en matemáticas, la vivienda es condición necesaria
necesaria, pero no es suficiente. Y entonces entendemos que este acompañamiento a la autonomía de las personas, a poder acompañarlas en su reto, ¿no?, de asumir los compromisos derivados de tener un contrato de alquiler, que puedan pagar el alquiler, que es un alquiler ajustado a sus ingresos, que puedan hacer un buen uso de la vivienda y tener una buena relación con el entorno, porque la gran mayoría de nuestros pisos están atomizados en los distintos barrios de las ciudades. Pues bueno, es bueno para esas personas, evidentemente, que puedan acceder a una vivienda asequible, pero es bueno para los propietarios porque tienen unas garantías de cobro, de conservación y también de saber que su vivienda pues está dedicando a un propósito social. Bueno, a ver. Yo creo que vale mucho la pena destacar estos dos aspectos que nos ha comentado Natalia, porque nosotros cuando hablamos con las familias, normalmente hablamos pues con los hijos de las personas mayores, pues nos preguntan, ¿y el piso de mi madre, el piso de mis padres, pues cómo? Piso que ha sido fruto del esfuerzo de toda la vida, de una hipoteca y es lo único que tienen, pues que a ver si vamos a poner a alguien, no va a pagar, a ver si vamos a... quién se va a poner, etcétera. Bueno, pues yo creo que Natalia nos ha dado dos puntos muy importantes, ¿eh? El primero es que, oiga, los pagos están asegurados, ¿vale? Que eso es muy importante porque se compromete pues Habitat 3 a hacer efectivos los pagos en el formato que tengan establecido ellos mismos, pero que pueden estar tranquilos en este sentido. Y esto es muy importante, porque claro, estamos hablando de que con esos ingresos se va a pagar la residencia del mayor. Y el segundo aspecto, que a veces nos preguntan, bueno, ¿y quién se va a poner en la vivienda? Bueno, pues diga, quien se va a poner van a estar supervisados, van a estar acompañados por Habitat 3 y estás haciendo un impacto social todavía adicional, que es conseguir que estas personas que se han encontrado pues una situación concreta pues puedan tener una solución de habitabilidad, ¿eh? Y además con una supervisión. O sea que yo creo que es un mensaje de tranquilidad y de que también pues muchos de nuestros usuarios vean en esto una oportunidad para incrementar el impacto social positivo en la sociedad, ¿eh? Bueno, pues esto yo creo que vale la pena destacar. Preguntaría a Natalia, ¿cómo se seleccionan estas personas que al final acaban ocupando estas viviendas, alquilando esas viviendas, ¿no? Es una excelente pregunta y tiene que ver con cómo trabajamos nosotros. Yo os decía al principio que trabajamos con administraciones públicas y con otras entidades sociales. Cuando nació Habitat 3, la voluntad era poder contribuir a una solución al problema de la vivienda, pero no queríamos ser otro sitio donde la gente se apunta para poder tener una vivienda. Entendíamos que los ayuntamientos son conscientes de las necesidades, tienen esa necesidad detectada, tienen mecanismos de adjudicación que son lo más objetivos posible para poder adjudicar esas viviendas, y el otro gran sector que tiene una demanda de vivienda para poder facilitar vivienda a las personas que acompañan es el tercer sector. Y entonces lo que nosotros nos planteamos es, nosotros proveeremos las viviendas, las gestionaremos, llegaremos a acuerdos con propietarios, las compraremos, haremos la gestión inmobiliaria, pero lo que es la adjudicación de las viviendas vamos a confiar y vamos a trabajar en alianza desde el principio con aquellos que sabemos que saben cuál es la necesidad. Entonces, la selección de las personas que van a las viviendas que gestionamos en colaboración con ayuntamientos las hacen las mesas de emergencia de los ayuntamientos o los propios servicios sociales, es decir, hay unos mecanismos públicos de adjudicación, y en el caso de las entidades sociales son las propias entidades sociales las que deciden a qué van a destinar esa vivienda. Si va a ser una vivienda, pues a lo mejor de acogida, o va a ser una vivienda de temporada más larga, o va a ser una vivienda definitiva para las personas, pero ellos, que también son los que están, las entidades que son las que están en el día a día del acompañamiento y del apoyo a las personas en situaciones de vulnerabilidad, estamos hablando pues personas sin hogar, mujeres que han padecido violencia, personas con discapacidad, salud mental, todo un ámbito de situaciones de exclusión social, que las
las entidades, como trabajan día a día con estas personas, son las que saben en cada momento, cuando les ofrecemos una vivienda, quién puede ser la persona o las personas en cada caso más adecuadas. Por tanto, Hábitat 3 no elige a las personas que residen, lo que hace es formalizar contratos de alquiler con las personas que proponen las mesas de emergencia o los servicios sociales de los ayuntamientos, o con las propias entidades sociales, que luego son las que gestionan las viviendas. Entonces, hacéis un contrato de alquiler con los inquilinos, contrato normal. Un contrato de por lado. alquiler pues es un contrato de alquiler con una tipología especial, porque los contratos de alquiler que firmamos directamente con las personas que provienen de los acuerdos con los ayuntamientos es un contrato que tiene un componente asistencial y sobre todo tiene un componente de ayuda al alquiler, porque os he dicho antes que estas personas pagan no conforme a lo que vale el piso, sino conforme a lo que sus ingresos permiten pagar. Hay unas tabulaciones y hay unos cálculos. Entonces, estos contratos son un contrato de alquiler específico en el que lleva implícito una ayuda al alquiler. O sea, está recogido por la LAO, pero es un punto diferente. Y luego con las entidades sociales, normalmente, en la gran mayoría de los casos, el acuerdo es con la propia entidad social. Y luego es la entidad social la que a su vez articula el acuerdo que considere más oportuno en cada caso con las personas que van a vivir. No es lo mismo un piso de acogida, por ejemplo, de mujeres que han padecido violencia y que están viviendo temporalmente en un piso, a un piso de larga duración de una persona pues en situación, por ejemplo, pues de discapacidad, que necesita un apoyo, pero que tiene una vivienda y que es su vivienda definitiva. O sea, es el espectro de los destinos o de los proyectos de vivienda que hacen las entidades sociales en nuestros pisos es muy amplio. Es tan amplio como todos los ámbitos de la exclusión social y como todos los ámbitos de los proyectos que dan respuesta a esas necesidades. Da seguridad. Da seguridad, sí, da seguridad, y también da seguridad a las familias que puedan ceder estos pisos, la idea de que van a cobrar el ingreso pues normal que cobrarían si estuviese su vivienda en alquiler. O sea, ¿no? A veces pues uno puede pensar, hombre, va a resultar que voy a alquilar la vivienda a un precio inferior al mercado. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el precio de alquiler de mercado, porque este tema parece que a primeros del mes que viene pues va a cambiar y va a regularse con un precio, con unos índices, etcétera, que se están estableciendo en algunas administraciones, en concreto aquí en Cataluña. Luego supongo que también igual otras comunidades también se van a añadir al tema. Pero vaya, en definitiva, la familia que tiene un mayor y que cede esta vivienda no va a encontrar diferencias en cuanto al ingreso que le significa, y en cambio sí va a encontrar también algunas otras ventajas, como es que, por ejemplo, la duración de los contratos y alguna otra cuestión se puede ajustar más, que a veces la LAU es un poco inflexible en este sentido. Aquí tú apuntas una cuestión muy importante. Evidentemente, cuando nosotros negociamos nuestros contratos de alquiler, pues intentamos que los precios sean moderados, pero a cambio ofrecemos la garantía de pago y la garantía de conservación, que eso, pues bueno, también nos hacemos cargo de los gastos de administración, del seguro de la vivienda, es decir, al final es un pack que los propietarios que han confiado en nosotros pues han valorado que les compensa, y que además tiene pues ese factor adicional de impacto social. ¿Por qué podemos hacer eso? Os vais a decir, ¿por qué alquiláis pisos a precio de mercado y luego los alquiláis a personas que pagan en función de sus ingresos? Porque precisamente estos acuerdos con los ayuntamientos lo que cubren, entre otras cosas, aparte del coste de la gestión de los programas, es ese diferencial. Por eso os decía que hay una ayuda implícita a cada contrato de alquiler que se firma. Una cosa es lo que vale el piso, y el inquilino lo sabe. El inquilino sabe que su piso vale X, pero lo que va a pagar esa familia se va a calcular en función de los ingresos familiares, del número de miembros y de las circunstancias de la familia. Y la seguridad, como decía también, de que cuántas personas han encontrado que no les han pagado el piso, el alquiler, les han dejado cuando se han ido las cañerías, las han roto, han destrozado el piso. Esto no es el caso, ¿no? Además, yo creo que estas personas que caso no será, las personas que seleccionan, suponiendo que hubiera alguna situación, pues bueno, nosotros realmente frente al propietario
el inquilino es Hábitat 3. Sí. Por tanto, es el que responde, Eso la seguridad es el que que digo. responde y además yo de creo los, que de en los la mayoría de los compromisos casos contractuales. lo que yo he podido constatar es que son personas que están tremendamente agradecidas a poder tener Hoy tanto, este claro, derecho y claro. que su actitud es ejemplar, ¿no? Y bueno, pues yo un Y- poco, solo para terminar, os diría que os invito a entrar en la página web de Hábitat 3, que es Hábitat 3, bueno, www.habitat3.cat, y que podáis ver un poco las cosas que estamos haciendo, porque hoy hemos hablado de alquiler de pisos, también os he dicho que compramos pisos, y ahora estamos empezando a promover también, a hacer edificios y a rehabilitar edificios, porque bueno, el objetivo es pues seguir ampliando este parque Claro. para poder contribuir a, porque todavía nos hacen falta muchos pisos, todavía hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda. Muy bien, bueno, aparte de esto también hay una cosa que no hemos comentado. Muchas veces estas viviendas que vienen lo has dicho un poco con lo que es las reformas, ¿eh? Pero estas viviendas que vienen de las personas mayores, pues muy frecuentemente pues nos actualizan desde hace tiempo, ¿eh? Les preguntas a las familias, ¿cómo está la vivienda? Ah, mi padre lo pintó y tal, pero luego pues cuando vas allí, pues lógicamente pues son viviendas que necesitan una actualización. Pues porque han estado viviendo pues unas personas que para ellas ya estaba bien y muy digna, pero luego si lo quieres poner en mercado, etcétera, pues requiere algunas actualizaciones, a veces incluso imprescindibles para poder tener los certificados, la cédula de habitabilidad, certificado de eficiencia energética, en fin, algunos aspectos que son imprescindibles para poder alquilar, y hay que hacer algunas intervenciones, ¿eh? Entonces estas intervenciones Hábitat 3 también nos propone una solución en este sentido, ¿verdad? Sí, que es una cobertura inicial. En las viviendas que gestionamos en colaboración con ayuntamientos, lo que hay es una parte del coste de rehabilitación que puede oscilar entre un 10 y un 15%, entre un 10 y un 20%, va a cargo del programa, digamos que es una bonificación al propietario como un plus, ¿no? Y la otra parte, el propietario no la tiene que pagar de golpe, Claro. sino que la puede ir descontando el alquiler, con lo cual a veces esas reformas que, como decía David, son imprescindibles para poder alquilar el piso, no las tiene que costear de golpe, las puede aplazar también en el tiempo. Yo creo que esta es otra ventaja adicional, ¿eh? Bueno, en definitiva, nosotros estamos muy contentos de esta alianza, porque, bueno, aparte de poder incorporar un tercer aspecto de impacto positivo, pues sobre todo contribuir al propósito que tiene Hábitat 3, que es tan difícil de que tengamos todos derecho y acceso pues una vivienda, que es un fin encomiable y en el cual pues estamos todos comprometidos, ¿eh? Y nosotros también contentos de contribuir a un propósito, en este caso es una empresa, decíamos al principio que las organizaciones son diferentes, nosotros somos una fundación y Pensium es una empresa, pero es una empresa muy específica, es una empresa B Corp, que es sí, una empresa que trabaja pues para resolver una necesidad social y que trabaja también pues con unos criterios, ¿no?, de sostenibilidad y de que, bueno, pues que es una empresa que tiene como propósito también hacer frente a una necesidad social, que es lo que decíamos, ¿no? Es fácil hablar con ellos porque hablamos un lenguaje muy parecido. Me explican el técnico que haya habido un WhatsApp, pero no ha entrado bien. Han preguntado si necesitan, qué requisitos se necesita para poder obtener un piso. Sí, en ese aspecto es lo que os explicaba. Nosotros no adjudicamos nuestros pisos. Es decir, Hábitat 3, si nos llama una persona diciendo que necesita un piso, no se lo vamos a poder facilitar directamente, porque lo que nosotros hacemos es trabajar con ayuntamientos que ya tienen pues sus... yo diría que las personas que puedan necesitar un piso se tienen que poner en contacto en Barcelona, por ejemplo, pues con las oficinas de vivienda del distrito, o también a través de las entidades sociales, porque nosotros no hacemos una adjudicación directa por muchas razones, y entre otras los conocedores de la necesidad y los que tienen los mecanismos de adjudicación son los que han estado trabajando con esta necesidad. Nosotros hemos nacido para intentar aportar eso, la materia prima, ¿no?, que son las viviendas, claro, y su gestión. Pensium sí, vosotros sí. Sí. A ver, nosotros el usuario se puede dirigir a nosotros. Tenemos, pues el mercado de alquiler y de viviendas ahora mismo pues está en un gran momento, incluso a pesar de que pueda bajar el precio, y por tanto, pues los usuarios que se dirigen a nosotros pues pueden tener la tranquilidad de que la vivienda pues va a entrar en este programa o en formato que decidan
los propios familiares. Nosotros, enseguida que nos preguntan, pues explicamos esta opción de Hábitat 3 y bueno, pues ya es la propia familia la que decide pues la incorporación en el programa o no. Esperamos que ahora pues podamos tener muchos más interesados, ¿eh? Yo quería preguntarte ya una cuestión general, ¿no? ¿Hay mucha demanda de viviendas así con esta utilidad mira, por social? ejemplo, Realmente tenéis por 1.200, ¿no? poneros dos datos. En la ciudad de Barcelona, en estos momentos, la lista de espera de mesa de emergencia, no estoy hablando de vivienda asequible, estoy hablando de mesa de emergencia, está por encima de las 600 familias. Eso nos da una idea de esa necesidad. Y las entidades sociales, en el año 21 actualizamos un estudio que habíamos hecho de la necesidad de vivienda de las entidades sociales, que en el año 16 era del orden de 800 pisos en Cataluña. En el año 21 que actualizamos este estudio estaba en la línea de los 1.500. Estamos hablando de viviendas específicas para colectivos en riesgo de exclusión, bien sea por pérdida de vivienda o bien sea pues, por situaciones de vulnerabilidad. O sea que sí, nos hacen falta todavía unas cuantas. Y aún faltan más, ¿no? Y aún faltan más. Ojalá podamos encontrarnos aquí en unos años y que podamos decir, ya no necesitamos más. Ojalá. Eso querría decir que ya no somos necesarios. Ojalá. Bueno, pues esto es lo que... Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta más, David? No, por mi parte yo creo que lo hemos explicado todo. Y este es el acuerdo que queríamos trasladar, ¿eh? Pues los interesados en el programa pues pueden dirigirse a nosotros o a Hábitat 3 y encantados de poder pues ayudar sobre todo pues las familias que estén tranquilas en el sentido de que puedan pagar los gastos asistenciales de sus mayores ingresando en residencia y cediendo la vivienda pues al acuerdo este que tenemos con Hábitat 3. perfecto, pues felicidades por la fusión de dos empresas muy serias. Gracias. Ya no nos queda más tiempo. Todo el equipo les deseamos con la música de los pequeñiques. El tiempo vuela, como siempre, a las 4 de la tarde, mañana miércoles. Mañana estarán con nosotros Jordi Casasus, farmacéutico de la farmacia Tarde. Adiós.